Te doy la bienvenida a nuestra tercera lección de este estudio bíblico, El Plan de Dios, su mayor regalo. Te saluda tu amiga Erika Espinal desde la República Dominicana. Realmente estoy súper feliz y emocionada de verte aquí nuevamente, que el Señor te ha traído a esta lección para seguir estudiando su palabra y encontrarte con Él, escuchar su voz, recibir sus bendiciones en tu vida. Me hace sentir demasiado feliz que puedas continuar. ¿Y cuál es el objetivo de este capítulo? Tiene como objetivo principal enseñar que el amor incondicional de Dios es el motor de nuestra salvación. Mostrar los diferentes tipos de amor, que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino del amor de Dios, y enseñar que una mala comprensión del amor producirá una mala comprensión de la salvación. Así que eso es uno de los temas favoritos míos. Espero que te guste muchísimo. Vas a aprender bastante aquí acerca del amor de Dios. Pero antes de comenzar, como de costumbre, vamos a orar. Y en Salmos 27:14 dice: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y en nuestra lectura recomendada del día de hoy se encuentran consejos sobre la salud. La página 421 dice: si permitimos que el exceso de trabajo nos aleje de nuestro propósito de buscar diariamente al Señor, cometeremos los mayores errores, porque el Señor no está con nosotros. Pero si oramos aun cuando tenemos las manos ocupadas, los oídos del Salvador están abiertos para escuchar nuestras peticiones. La gracia de Dios puede cumplir por nosotros todo lo que nuestros esfuerzos fallarán en hacer. Así que es importante que, a pesar de las ocupaciones que tú tengas, y obviamente estamos orando aquí en el estudio, pero que tú saques tiempo a solas para hablar con Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí una vez más ante tu presencia para estudiar acerca del amor incondicional que tú tienes por nosotros, y que nuestra salvación viene simplemente por tu gracia y por tu gran amor. Ayúdanos a aceptar, Señor, este regalo especial que tú nos haces, que es la salvación, a entender un poco más acerca del plan de salvación y de tu amor por nosotros. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria para el día de hoy lo encontramos en Juan 3:16, que seguro ya te lo sabes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo te preguntara, ¿quién es la persona a la que más amas? ¿Qué me responderías? Iniciamos este programa de estudio analizando el propósito fundamental de la Biblia. No sé si lo recuerdas, que en nuestra primera lección hablábamos de 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. También dimos respuesta a la pregunta: ¿a quiénes afecta el Evangelio? Y vimos que afecta a todos, a los ángeles fieles, a los infieles y también a los hombres. Vimos que Cristo ya estaba destinado a la cruz desde antes de la fundación del mundo. Lo vimos en 1 de Pedro 1:18 al 20. ¿Por qué los corderos no gritan al momento de ser sacrificados? ¿Te has preguntado eso? Interesante, Dios ya había diseñado los corderos para hacer un símil de Cristo. Analizamos también que el objetivo fundamental del Evangelio, el plan de salvación, es revelar el carácter de Dios. En Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y el día de hoy vamos a entrar en materia a nuestro tema de la lección, el amor incondicional de Dios. ¿Cuál entiende que es su realidad ante Dios? En la pasada entrega empezamos a comprender cómo fuimos todos afectados por el pecado de Adán, cómo este pecado comprometió la justicia de Dios. Vimos que la palabra de Dios enseña cómo Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida o toda la vida, podríamos decir, toda la vida humana en Adán. En el término hebreo, Adán significa humanidad.
Analizamos que Dios tomó de Adán la vida con la cual creó a Eva. Por eso fue que no hizo otro muñeco de barro como lo hizo con Adán. Y que ambas criaturas fueron creadas libres con la capacidad de escoger. Entendimos que cuando la fuente pecó, que era Adán, toda la vida que estaba en Adán se contaminó con el pecado. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán provocó que toda la humanidad sufra dos problemas fundamentales que lo vimos en la lección pasada, que es la muerte y la ley del pecado. Cuando la caída de Adán tuvo lugar antes de que él llegara a tener hijos, la raza humana entera todavía estaba dentro de él. Como resultado de ello, toda la humanidad sufre las consecuencias de este pecado original a pesar de no ser culpables o responsables de la caída. Como un sistema de dominó donde primero tumba a los demás, el pecado de Adán arrastró a cada ser humano al pecado y la condenación. Que la condenación o la muerte es la ley del pecado, ¿no? Lo que tocaría. Dios en su palabra nos muestra cómo Él se involucra en la solución al problema del pecado que afecta a toda la humanidad. Lo vemos en Romanos 3:23. El Evangelio es la buena noticia que por medio de Cristo Dios ha resuelto de manera definitiva los dos grandes problemas que afectan a cada ser humano. El problema de la muerte y el problema del pecado. Y antes de iniciar el tema del día de hoy, vamos a hacer un pequeño examen sobre el amor y vamos a analizar los siguientes versos. Mateo 22:37-39. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vamos a comparar con 2 de Timoteo 3:1-4. También debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nos hacemos ahora la pregunta, ¿cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Si amarme a mí mismo inicia la lista de todo lo malo que puede ser una persona. ¿A quién amó tanto Dios que envió a su Hijo para salvarlo? Veamos en Juan 3:16, que es un versículo que ya te sabes. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 nos enseña una verdad impactante. El amor de Dios no discrimina. Dios no hace acepción de personas. Dios nos amó como a Cristo. Asimismo, nosotros siendo pecadores, impíos, enemigos de Dios, Dios nos amó. Eso lo vemos en Romanos 5:6-10. El amor divino no discrimina. Es por ello que Dios puede ofrecer a Cristo para pagar nuestro rescate. Si quieres poder leer más adelante esta lista de versículos que hemos dejado aquí para que puedas complementar el estudio del día de hoy. También, por supuesto, sabes que te vamos a dejar el link de descarga de la presentación para que puedas estudiarlo más detenidamente. Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús para salvarlo. De acuerdo a este versículo, nosotros no somos salvos por nuestro deseo o bondad, sino debido a que Dios es amor. Y esta verdad es el fundamento para una correcta comprensión del Evangelio, porque si tú no entiendes bien el amor de Dios, entonces no vas a entender el Evangelio. ¿Qué razón dio Pablo de por qué Dios redimió a los pecadores en Cristo? Vemos en Efesios 2:4-5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Dios nos salvó debido a su gran amor para con nosotros. Según este pasaje, ¿por qué Dios nos salvó? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, pero el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que la redención de la humanidad fue efectuada por la misericordia y el amor de Dios, única y exclusivamente.
En Tito 3, 3 al 5 señala que nuestra salvación no depende de nuestras obras de justicia, sino del amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Cuando una iglesia inventa otro medio de salvación distinto a Cristo, anula el sacrificio de Cristo. En la época de Cristo, ¿qué era lo que se había estado enseñando? Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sabemos que se estaba enseñando el amor al prójimo o al próximo, ¿ok? ¿Qué es lo que significa prójimo? Aquí la palabra prójimo se refiere aquí a compañeros judíos y la palabra enemigo se refiere a los gentiles. Los seres humanos sabemos cómo amar a uno que está cerca de nosotros, pero es difícil amar a nuestros enemigos. En contraste con este amor humano, ¿cómo describió Jesús el amor cristiano? Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor cristiano entonces es un reflejo del amor de Dios, quien ama incluso a sus enemigos. Este amor refleja el amor que Dios tiene por los pecadores. Es la mayor prueba del poder del Evangelio y el hecho de que somos seguidores de Cristo. Juan 13, 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cuál es el alcance del amor de Dios? Leamos en Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Vemos aquí que Dios ama y cuida incluso a aquellos que lo odian. Mateo 5:45 señala que el amor de Dios se extiende más allá de todas las barreras. En lo contrario del amor humano, el amor de Dios es incondicional y no depende de nuestra bondad. Ustedes saben que regularmente yo puedo ser buena con quien es buena conmigo, pero si una persona me hizo algo muy malo, pues a mí se me dificulta perdonar. O sea, estoy hablando en sentido de cómo somos la mayoría de los seres humanos. Por ejemplo, algo no sé si te ha pasado y es que tú tienes un mejor amigo o una mejor amiga y te pasas toda la vida, digamos, con la confianza, ¿no? Y la persona todo el tiempo durante una amistad, vamos a suponer de 5, 10 años, 20 años, siendo muy amigos de toda la vida, como decimos en mi país, y nunca te ha quedado mal, ni tú nunca le has quedado mal, pero hubo un día en que esa persona quizás traicionó tu confianza o quizás no actuó como debía contigo, o hizo algo malo, no correspondió, no te ayudó como siempre lo hacía. Entonces ya para ti, ya esa persona no es tu amiga y ya le dejas de hablar o te distancias. Entonces, ¿ves cómo es el amor humano? El amor humano no es incondicional, es condicional. Si tú te portas bien conmigo, si tú me ayudas, si tú no traicionas mi confianza, o sea, somos amigos solamente si tú te portas bien, pero si tú haces algo malo, una sola cosa mala que tú hagas, algún día ya por eso nuestra amistad se va a terminar. Entonces, ese es el amor humano condicional, mientras que el amor de Dios es incondicional. Mientras que el amor de Dios es incondicional, no importa lo que tú hagas, Dios siempre te va a amar. Y ese amor no depende de lo que tú hagas. No tienes que hacer nada. Vamos a seguir. Dice, ¿en cuáles 4 condiciones estábamos cuando Dios nos redimió en Cristo? Vamos a ver las condiciones en las que estábamos nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vemos aquí que
Nos encontramos en estas 4 condiciones: débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Este pasaje nos dice que si bien éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, siendo impíos, pecadores, enemigos de Dios, fuimos reconciliados en el tiempo pasado con Dios a través de la muerte de su Hijo. Tal amor está más allá de nuestra comprensión, pero es real porque Dios así lo dice y lo demostró en la cruz. Como dice aquí, puede ser que, es difícil que nosotros encontremos a una persona que muera por otra, aunque sea buena. Puede ser que sí, que aparezca uno que muera por esa persona y que tome su lugar. Por ejemplo, alguien que lo vayan a matar y que no haya hecho nada y que era injusto, y alguien se pone en su lugar y muera. Quizás lo pueda hacer ¿quién? Un padre por un hijo, o un hijo por una madre, o por un familiar, bueno. Pero que tú te pongas en el lugar de un asesino, de un violador, de un narcotraficante, de una persona mala, morir por esa persona no lo harías. Sin embargo, vemos aquí que Jesús murió por nosotros siendo enemigos de Dios y estando en nuestro pecado. Un amor incondicional. Según el profeta Jeremías, ¿qué nos atrae a Dios? Jeremías 31:3 dice: Jesús se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El carácter de amor eterno de Dios es lo que nos atrae hacia Él. Si tú te das cuenta, la mayoría de las personas están huyendo de Dios porque creen que Dios está listo para castigarlos. Pero la verdad es que Dios nos ama incondicionalmente y nos dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. El carácter de amor eterno de Dios es lo que nos atrae hacia Él. Es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento, como lo señala el apóstol Pablo en Romanos 2:4. ¿Cuántas veces aparece el verbo amar en este texto que vamos a leer ahora? Para que vayas contando conmigo. ¿Okay? Así que cuando habían terminado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 7 veces, si contaste bien, felicidades, aparece la palabra amor en el texto. A diferencia del español, el griego tiene 4 palabras que expresan el amor. En español, la palabra amor nosotros las utilizamos para diferentes cosas, como por ejemplo, yo amo a mi esposa, amo a mi gato, amo la comida china, amo pasear, amo viajar. Usamos la palabra amor para todo. Sin embargo, vemos que hay diferentes palabras en el griego para expresar la palabra amor. Veamos. En griego, la palabra storge significa amor de familiares o amistades. La palabra fileo se utiliza para el amor filial, amor de los padres a los hijos o hijos a los padres. Y la palabra eros es el amor íntimo entre parejas de esposos, ¿no? Y ágape es el amor incondicional de Dios. Entonces vemos aquí que para la palabra amor en español hay una sola palabra, sin embargo en griego hay 4 palabras. Vamos a leer el texto de Juan 21, 15 al 17 de nuevo y vamos a ver cómo dice en el griego para que lo puedas entender mucho mejor, más claro, colocándole las palabras que se refieren a amor directamente en el griego. ¿Bien? Dice: así que cuando habían terminado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Utilizó aquí la palabra agapao. Más que estos, le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Respondió Pedro: ¿verdad? Te fileo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y le dijo: ¿Pastorea mis ovejas? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me fileo? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me fileo. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Como puedes ver, en el griego hay una clara diferencia en el texto de Juan 21, ya que el diálogo encontramos dos tipos de amor, que es el ágape y el fileo. La Biblia declara que Dios es ágape, o sea, Dios es amor incondicional. Lo vamos a ver en 1 de Juan 4:8. Dice: el que no agapao no ha conocido a Dios, porque Dios es amor ágape. Es decir, que Dios tiene un amor incondicional. En Juan 21, Pedro entendió perfectamente la pregunta de Jesús. Jesús ha resucitado y ahora le dice: Pedro, ¿me amas con el incondicional amor con el que Dios te ha amado al redimirte? No, Señor, yo te amo como un hijo ama a su padre. Mi amor no llega a tanto, es lo que le quiso decir aquí Pedro respondiéndole. Vemos que hace sentido y lo podemos ver desde otro punto de vista cuando lo leemos con el sentido original. Qué entrañable término usa Dios para su pueblo. Primera de Juan 3:1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. En Cristo los creyentes llegan a ser adoptados como hijos e hijas de Dios. Es decir, que ahora tú eres un hijo de Dios al momento que tú crees en Él. Dios no solamente ama a la humanidad incondicionalmente, en su Hijo los creyentes llegan a ser adoptados como hijos e hijas de Dios y herederos juntamente con Cristo. Esta verdad es también expresada en Romanos 8:16 al 17, y vamos a leerlo. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Juan 4:16, ¿de qué dependemos los seres humanos para nuestra salvación? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es decir, que nuestra salvación depende del hecho de que el amor de Dios nunca falla. No depende de nosotros, de si fallamos, de si cometemos pecado o hay una condición. No, dice que el amor de Dios nunca falla. Una vez que sabemos y creemos que el amor de Dios para nosotros es incondicional, nosotros podemos confiar en Él para la seguridad de la salvación. En 1 Corintios 13:8 declara que su amor por nosotros nunca falla. En 1 Corintios 13:8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué echa fuera el conocimiento del perfecto amor de Dios? Vamos a leer en 1 de Juan 4:17 y 18, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El conocimiento del amor redentor de Dios echa fuera el temor al juicio de Dios. El miedo de la sentencia es el resultado de nuestro problema de pecado. Debido a que todos hemos pecado, todos somos víctimas del miedo, de la muerte, la paga del pecado. Solamente el conocimiento del amor redentor de Dios puede echar fuera ese temor. ¿Qué 10 cosas menciona Pablo que no pueden separarnos del amor de Dios? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Qué hermoso versículo acabamos de leer. Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios. El enemigo de Dios conoce este texto muy bien. Y quiero compartirles una cita de Clifford Goldstein en ese sentido. Vamos a leerla. Se encuentra en el libro que se llama Desequilibrio Fatal. La página 154 y 155 es parte de nuestra lectura adicional. Satanás conoce el Evangelio, comprende la justificación por la fe, cree en la cruz. Después de todo, él se encontraba allí. Sabe muy bien que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, según dice Romanos 8:1. Satanás también sabe que no puede hacer absolutamente nada para anular ni revertir lo que Jesús hizo en la cruz. Él sabe bien que en Jesús podemos alcanzar perdón y restauración completos, sin importar lo que somos ni lo que hemos hecho. Está familiarizado con el inmenso amor que Dios nos tiene y sabe que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos 8:39. Y puesto que todas estas cosas son de su conocimiento, sabe que Jesús jamás nos abandonará. Por eso es que se esfuerza para que nosotros abandonemos a Jesús, y el único modo de lograrlo es induciéndonos a pecar y luego mantenernos en el pecado. Así que sabiendo esto, nosotros somos los que nos alejamos de Dios, pero Dios no se aleja de nosotros. Nunca llegará un momento en que Dios deje de amarnos porque su amor es incondicional y eterno. Es por esto que es vital entender la forma en que Satanás ha pervertido el amor de Dios con el propósito de pervertir el Evangelio. Por eso ustedes ven que hay muchas personas que creen que Dios castiga. Dios no castiga. O creen que lo que le pasa es porque hicieron algo malo, que Dios lo está castigando. Ven a Dios como que está esperando con un látigo a que tú te equivoques, cuando vemos que es todo lo contrario. Por eso es lo que Satanás quiere hacerle creer a la gente, que Dios es un Dios autoritario, que nadie se puede equivocar y que si cometes un error, aquí estoy esperándote con una hora para castigarte. Vemos que Dios es un Dios de amor y que está dispuesto a perdonarte. ¿Cómo caridad pervirtió el Evangelio? Vamos a ver esta palabra, ¿ok? Una palabra que aparece en la Reina Valera del 1909 y vamos a ver la diferencia con la traducción en el año 1960. ¿Bien? Dice en la Reina Valera del año 1909, vamos a leer ahora: si yo hablase lenguas humanas y evangélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha. Si uno investiga con detenimiento, puede observar que las versiones más antiguas de la Biblia traducían ágape como caridad. Vamos a leer ahora la misma porción del texto de 1 Corintios 13 en la versión de la Reina Valera del año 1960. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Como podemos ver, mientras la versión Reina Valera del año 1909 traduce ágape como caridad, la versión del año 1960 la traduce como amor. Fue Agustín, uno de los líderes de la iglesia del siglo IV, quien, basado en los conceptos griegos de amor, elaboró una síntesis
a la cual llamó Caritas, en español caridad. El resultado fue una deformación del Evangelio, a saber que el hombre se salva en parte por la gracia de Dios basado en su amor ágape y en parte por el esfuerzo humano basado en el amor a uno mismo. Este desviado evangelio sumió a la iglesia cristiana en lo que la historia llama la Edad Oscura. Fue de esta manera como, tergiversando el verdadero significado del amor de Dios, Satanás logró pervertir el evangelio puro, y esto es lo que robó el poder del evangelio. En el evangelio Caritas, justificación o justicia ya no era por fe, sino en parte se obtiene por los esfuerzos personales y en parte por la gracia de Dios. La batalla entre el amor ágape y el amor Caritas en la historia de la iglesia produjo una mezcla de verdad y de error. Estos tres tipos de amor han producido tres esquemas de salvación usados o planteados por el hombre, dos de los cuales abarcan las religiones del mundo actual. Vamos a ver el cuadro que muestra ahora cómo el evangelio Caritas pervirtió el evangelio real. Vamos a verlo aquí, mírenlo aquí. El evangelio real. Vamos a ver en el siguiente cuadro cómo el evangelio Caritas pervirtió el evangelio real. En el evangelio Eros, la salvación por obras, ¿verdad? Que eso es lo que enseñaba el paganismo, salvación por obras, que el hombre tenía que hacer todo para salvarse. Eso es lo que enseñaba el paganismo. En el evangelio Caritas, que ya es un evangelio pervertido, era la salvación por fe y obras, pero en unión, podríamos decir, con Dios. Era un evangelio en el que yo hago una parte y Dios hace otra parte. Pero en el evangelio real vemos que la salvación es solo por la gracia de Dios y el hombre no tiene que hacer nada de obras para poder salvarse. Vamos a ver un ejemplo. 33 mineros y una historia de salvación. Ustedes han escuchado, seguro, que el jueves 5 de agosto de 2010 hubo un derrumbe en la mina San José donde 33 mineros chilenos quedaron atrapados. Bien, estaban enterrados en la roca esos hombres y quedaron aislados de la superficie sin ninguna posibilidad de salvación. Los 33 mineros quedaron a la espera de que desde la superficie se les proveyera un plan para librarlos de una muerte inevitable. Y tan solo el amor y la misericordia de los que estaban afuera, arriba, fue lo que puso en marcha el plan de salvamento de estos hombres necesitados de redención. Al igual que los 33 mineros que estaban atrapados, toda la humanidad se encontraba en el pozo del pecado y la muerte. El pecado de Adán ocasionó un derrumbe que nos separó de Dios, imposibilitándonos resolver nuestro problema. Solo el amor incondicional de Dios, su compasión y misericordia nos trajo la salvación. Así como no se les pidió a los mineros historial de buenas obras o méritos como condición de su rescate, ni algún tipo de esfuerzo personal de cavar para merecer la salvación. De igual forma, vemos que Dios nos proveyó la redención eterna tomando en cuenta nuestros pecados. Vemos que de igual forma Dios nos proveyó la redención eterna no tomando en cuenta nuestros pecados. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 5:19, que tú puedes buscarlo en tu Biblia. Cada ser humano fue incluido en este costoso plan de salvación, el cual es gratuito para cada pecador que lo recibe y acepta por la fe. El evangelio Eros, donde la salvación era por obras, se representaría así, que los mineros atrapados tenían que hacer algo para poder salir. Todo dependía de las obras que ellos hicieran y la gente de afuera arriba que no iba a hacer absolutamente nada. En el evangelio Caritas, que es el siguiente que se presenta, bueno, ahí están los mineros que tenían que hacer algo y los de arriba hacían algo si los de abajo hacían algo. Es una salvación por fe y obras. Creer que los de arriba van a hacer algo mientras yo estoy aquí también haciendo algo que estoy abajo para salvarme. Muchos cristianos bien intencionados han errado por la adopción del esquema de amor Caritas, el cual no es en realidad el evangelio real. Buenas obras y observancia de los mandamientos se mantienen con el fin de ganar la salvación, a pesar de la clara enseñanza de las Escrituras que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. En el evangelio real, que es el evangelio ágape, la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, y nosotros no tenemos que hacer ninguna obra
para salvarnos porque viene de Dios. Bajo el Evangelio Ágape somos salvados por la gracia sola y esta gracia se recibe solo por fe. Buenas obras motivadas por el amor de Dios por nosotros son el fruto realmente del Espíritu, o sea, es un resultado de que nosotros somos salvados. Mientras glorifican a Dios, estas obras no contribuyen absolutamente un ápice a nuestra salvación, sino que dan evidencia de la salvación que ya es nuestra en Cristo. ¿Cuál es tu respuesta al tema del día de hoy? Ya estamos finalizando. ¿Crees que el amor ágape de Dios para ti es incondicional y que es la razón por la cual Él te salvó en Cristo, a pesar de tu ser un pecador quien ha fallado en cumplir perfectamente su ley? Analicemos ahora los aparentemente contradictorios versos iniciales. Mateo 22, 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás, agapao, que ya te aprendiste esa palabra, ¿verdad? El amor incondicional de Dios, a tu prójimo como a ti mismo. El amor cristiano viene de Dios, quien es ágape. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es ágape. ¿Okay? El amor incondicional. Comparemos ahora con 2 Timoteo 3:1-4. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, filautos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, filautos o autofileo es un amor excesivamente egoísta, el cual no se da a los demás. El texto griego nos muestra claramente la diferencia fundamental en la aparente contradicción, o sea, porque nos revela en español amar como la misma palabra, sin embargo cuando leemos en el griego vemos que es diferente. El creyente agapao a sí mismo y ofrecerá ese mismo tipo de amor al prójimo. En resumen, ¿qué hemos aprendido el día de hoy con esta lección? Hemos aprendido que en griego amor tiene 4 connotaciones distintas, que es storge, phileo, eros y ágape. También aprendimos que el motor de nuestra salvación es el amor incondicional, es decir, el amor ágape de nuestro Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, según dice Tito 3, 4 al 5. Aprendimos que Dios nos agapao siendo nosotros débiles, impíos, pecadores y sus enemigos. Que Dios nos manda a amar, agapao a nuestro prójimo como nosotros nos agapao a nosotros mismos. Y finalmente aprendimos que nada puede separarnos del amor ágape de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces vimos la diferencia de las distintas expresiones que se utilizan para amor en el griego, muy diferente al español, y así pudimos entenderlo mejor. Espero realmente que esta lección te haya servido para aprender algo totalmente nuevo acerca de la palabra de Dios, de cómo estudiarla, y también revelarte el verdadero carácter de Dios, que es su amor incondicional por cada uno de nosotros, y por eso dio a su Hijo para morir por nosotros. Vamos a orar para terminar la lección. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu gran amor que puede transformarnos a nosotros, que tú no haces acepción de personas, que tú aceptas a todos, no importa, Señor, qué pasado hemos tenido, qué errores hemos cometido anteriormente, qué pecados estamos cargando, qué cargas pesadas llevamos, Señor. Hoy la entregamos a ti y estamos agradecidos porque tú nos perdonas, porque nos amas, aún nosotros siendo malos y pecadores. Gracias, Señor, porque nos das una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a amarnos como tú nos amas para poder amar a los demás y perdonarlos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser de bendición también para otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en esta lección tan hermosa. Ahora espero que puedas ver a Dios de una manera diferente.
que Él te ama, no importa lo que hayas sido, lo que hayas hecho, no te discrimina, te acepta tal como eres. Ven a Él, no te alejes, que eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Hoy hay una gran oportunidad y sus brazos están abiertos para ti. Espero verte en nuestra próxima lección, no te la pierdas. Quizás sé que puedes tener algunas cosas que se te presenten para no continuar, pero recuerda que Dios va a estar esperando por ti aquí en cada lección. Un abrazo, muchas bendiciones. Se despide de ti tu amiga Erika Espinal. Hasta la próxima.